¡Esos terrenos son míos! El grito de Lorena, la esposa de mi hijo, rasgó la tranquilidad de la tarde como si fuera una tela vieja y podrida. Estaba parada allí, justo frente a la verja de madera que mi difunto esposo pintó hace tantos años, con el rostro desfigurado por la avaricia y el maquillaje corrido por el sudor. No venía sola. Traía a 2 hombres de traje, 2 abogados con zapatos tan brillantes que se ensuciaron apenas pisaron el polvo de mi entrada, y en la mano agitaba unos papeles que el viento amenazaba con llevarse. Ella juraba que esos documentos falsos le daban derecho a quitarme el suelo que piso. Pensaba que, por ser vieja y caminar despacio, yo me iba a derrumbar, que iba a llorar y a suplicar piedad. Pobre ilusa. No tenían ni la menor idea de lo que yo había hecho apenas unas horas antes, cuando el sol ni siquiera había salido. Cuando empezaron a golpear la puerta, amenazando con echarla abajo si no salía, no esperé a que la rompieran. Fui yo misma quien giró el picaporte. Abrí la puerta de par en par, apoyada en mi bastón, y los miré a los ojos. Lo que vieron detrás de mí, en la penumbra de la sala, hizo que se quedaran de piedra, helados, con la boca abierta y las amenazas atoradas en la garganta. Mis papeles ya no servían ni para encender la estufa. Mis tierras ya tenían otro dueño, un hombre que ellos jamás, ni en 1000 vidas, podrían tocar. Pero espera, hija, no nos adelantemos tanto. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que una madre termina viendo a su propio hijo esconder la mirada mientras su mujer le grita en la propia puerta de su casa? Siéntate un momento, deja que te sirva un café, que esta historia es larga y duele, pero hay que contarla desde el principio para entender por qué hice lo que hice. Todo empezó mucho antes de los gritos y los abogados. Empezó con el silencio. Mira estas manos. Están llenas de manchas y arrugas, los nudillos se me han hinchado con la artritis y a veces tiemblan cuando sostengo la taza. Pero estas manos conocen cada centímetro de esta tierra. Cuando Antonio y yo llegamos aquí, hace más de 50 años, esto no era más que monte y piedras. No había nada. Dormíamos en una casita de lámina y el frío se nos metía hasta los huesos. Pero éramos felices, porque sabíamos que estábamos construyendo un futuro. Cada árbol de limón que ves ahí afuera lo plantamos nosotros. Cada poste de la cerca lo clavó mi marido con el sudor de su frente, y yo le secaba la cara con mi delantal y le traía agua fresca del pozo. Esta casa no son solo ladrillos y cemento. En estas paredes están las risas de mis hijos cuando eran pequeños, están los llantos de cuando se raspaban las rodillas, y están los ecos de las últimas palabras de Antonio antes de irse con Dios. Por eso, cuando sentí que el ambiente en la familia empezaba a cambiar, algo en mi pecho se apretó. Las madres tenemos un sexto sentido, ¿sabes? Olemos la desgracia antes de que llegue, como los animales huelen la tormenta. Mi hijo, mi Pedro, siempre fue un buen muchacho, trabajador, callado, de buen corazón. Pero el hombre cambia según la mujer que tiene al lado, y desde que se casó con Lorena, a mi hijo se le fue apagando la luz de los ojos. Ella nunca quiso venir a la casa. Decía que olía a viejo, que había mucho polvo, que los mosquitos la picaban. Pero hace unos meses, de repente, el interés le floreció. Empezaron a venir cada domingo. Al principio me alegré, tonta de mí. Pensé que querían pasar tiempo con esta vieja que ya casi no sale. Me pasaba la mañana entera cocinando, haciendo el mole que tanto le gustaba a Pedro, amasando las tortillas a mano para que estuvieran calientes cuando llegaran. Recuerdo perfectamente el domingo en que todo se quebró. Hacía un calor bochornoso, de esos que anuncian lluvia. Estábamos sentados a la mesa en el comedor de siempre. Yo había sacado el mantel bordado, el que solo uso en Navidad, porque quería que estuvieran a gusto. Pedro comía con la cabeza baja, sin mirarme, jugando con el pollo en el plato.
Lorena, en cambio, miraba todo. No me miraba a mí. Miraba las paredes, miraba el techo alto, miraba a través de la ventana hacia los terrenos de cultivo que se extienden hasta el arroyo. Sus ojos no tenían cariño, tenían signos de pesos. «¡Qué grande se le ha quedado la casa, doña Carmen!», dijo ella de repente, rompiendo el silencio que solo interrumpía el choque de las cucharas. Su voz era dulce, pero de esa dulzura empalagosa que deja un mal sabor en la boca, como fruta pasada. «¿Es la casa de siempre, hija?», respondí yo, intentando sonreír mientras le servía más agua. «A mí no me sobra espacio. Aquí están mis recuerdos». «Pero piénselo», insistió, dejando los cubiertos sobre la mesa con un ruido seco. «Usted ya está grande». Subir y bajar escalones, limpiar tanto polvo, eso no es vida para una señora de su edad. Además, el mantenimiento cuesta mucho dinero. Pedro y yo estábamos pensando que lo mejor para usted sería descansar. Sentí un frío repentino en el estómago, a pesar del calor que hacía. Miré a mi hijo, buscando su defensa, buscando que le dijera a su mujer que no fuera impertinente. «¿Eh?», le pregunté. Mi voz salió un poco temblorosa, no pude evitarlo. Pedro levantó la vista por un segundo, y lo que vi en sus ojos me dolió más que si me hubiera dado una bofetada. Había vergüenza, sí, pero también había resignación. «Mamá», dijo él casi susurrando, «Lorena tiene razón. Los tiempos están difíciles. Las medicinas son caras. Quizás vender una parte, o todo, sería lo mejor para que tú vivas tranquila en un lugar más pequeño, un departamento en la ciudad, cerca de nosotros». Se me cayó el alma a los pies. ¿Un departamento? ¿Encerrarme en una caja de zapatos de concreto, lejos de mis árboles, lejos del aire limpio, lejos de la tumba de su padre? Apreté la servilleta en mi regazo con tanta fuerza que los dedos se me pusieron blancos. «Esta es mi tierra, Pedro», dije con firmeza, aunque por dentro me estaba desmoronando. «Tu padre y yo dimos la vida por esto». «No está en venta. No necesito dinero. Necesito mi hogar». Lorena soltó una risita nerviosa, de esas que suenan a burla disimulada. «Ay, doña Carmen, no sea terca. Usted no entiende de finanzas. Estos terrenos valen mucho ahora que van a ampliar la carretera. Sería una tontería dejarlos ahí, sin producir, solo llenándose de maleza. Nosotros solo queremos cuidarla, administrar sus bienes para que no le falte nada». «Administrar mis bienes». Esa fue la frase. Ahí entendí todo. No querían cuidarme, querían heredarme en vida. Me veían como un estorbo que ocupaba un lugar que ellos ya consideraban suyo. Me sentí como un mueble viejo que quieren tirar a la basura para remodelar la sala. Ese día se fueron temprano. Pedro me dio un beso en la frente que se sintió frío, como el beso de Judas. Lorena ni siquiera se despidió bien. Salió hablando por su teléfono celular, caminando rápido hacia su coche nuevo. Yo me quedé en la puerta, viéndolos alejarse, con el corazón hecho un puño. Entré a la casa y el silencio ya no era paz, era soledad. Me senté en mi sillón, el que está junto a la ventana, y lloré. Lloré por mi hijo, por el niño que yo cargué en brazos y que ahora no tenía el valor de defenderme. Lloré por la vejez, que nos vuelve vulnerables ante los lobos. Pero doña Carmen no se rinde así de fácil. Después de llorar, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me puse a pensar. Miré las fotos de Antonio en la repisa y le hablé, como hago siempre. «Antonio, viejo, estos buitres creen que porque camino lento, pienso lento. ¿Creen que me van a quitar lo nuestro para gastárselo en lujos y tonterías?» Durante las semanas siguientes, la presión aumentó. Venían más seguido, ya no a comer, sino a traer papeles. «Solo firme aquí, mamá, es para el seguro. Firme acá, suegra, es para arreglar lo del agua». Yo me hacía la tonta.
Decía que no veía bien sin mis lentes, que me dolía la mano, que luego lo leía, pero sabía que se me acababa el tiempo. Una tarde, escuché a Lorena hablando en el jardín. Pensó que yo estaba dormida en la recámara, pero yo estaba detrás de la cortina, escuchando. Ya casi cae, le decía a alguien por teléfono. La vieja ya no coordina bien. En cuanto firme el poder notarial, vendemos todo a la constructora y nos vamos de viaje. Ya tengo vistos los boletos. El coraje me subió por la garganta como fuego líquido. ¿La vieja ya no coordina? ¿Vender a la constructora? Iban a demoler mi casa, iban a talar mis árboles, iban a borrar 50 años de historia para irse de vacaciones. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la mañana, me preparé un té de tila y me senté en la cocina, con la única luz de la luna entrando por la ventana. Escuchaba los grillos y el crujir de la madera de la casa, que parecía quejarse conmigo. Tenía que hacer algo. No podía pelear con ellos a gritos, porque mi corazón ya no aguanta disgustos fuertes. No podía pedirle ayuda a Pedro, porque él ya había elegido su bando. Tenía que ser más lista. Tenía que usar la misma ley que ellos querían usar en mi contra. Recordé entonces a alguien. Alguien a quien no había visto en años, pero que siempre estuvo ahí, en la orilla de nuestras vidas. Alguien a quien la familia de Lorena despreciaba por ser pobre, por no tener apellido, pero que tenía más dignidad en un dedo meñique que ellos en todo el cuerpo. Sabía que era una locura, sabía que si lo hacía, se armaría la guerra. Pero al mirar mis manos, esas manos trabajadoras que construyeron este techo, supe que no tenía otra opción. Tenía que proteger mi legado, y si mi propia sangre se había podrido, tendría que buscar un heredero del corazón, no del apellido. Cuando amaneció, me bañé con agua fría para despabilarme, me puse mi mejor vestido, el de flores azules, y me trencé el cabello blanco con cuidado. Tomé mi bolso, mis documentos reales, los que guardaba bajo llave en el fondo del armario, y llamé a un taxi. No le avisé a nadie. Salí de mi casa con la determinación de quien va a una batalla. Iba a ver al notario, pero no al que ellos querían, sino al mío, al de confianza de toda la vida. Iba a hacer un movimiento que haría temblar los cimientos de esta familia. Iba a darles una lección que nunca olvidarían. Y así, con el sol apenas calentando la mañana, empezó mi plan. Un plan que terminaría con esos gritos en la puerta y con la cara de espanto de mi nuera al descubrir que su codicia había cavado su propia tumba. Cuando regresé del despacho del notario, sentí que me había quitado 100 kilos de encima, como si por fin hubiera soltado esos costalos de maíz que cargaba en mi juventud. El documento que traía en el bolso pesaba poco en papel, pero valía más que todo el oro del mundo, porque ahí estaba escrita mi dignidad. Al entrar a la casa, el olor a cera para madera y a café de olla me recibió como un abrazo. Era mi hogar, mi refugio, y por primera vez en meses sentí que las paredes ya no lloraban, sino que me protegían. Me senté en la cocina, con el documento sobre el hule de la mesa, y lo acaricié. No lo hice por maldad, mija, te lo juro por la memoria de mi Antonio. Lo hice por justicia. Pero la paz de los pobres dura poco, dicen por ahí. Apenas estaba terminando mi taza cuando escuché el motor de la camioneta. No era el ruido suave de un coche normal, era ese rugido prepotente de la camioneta nueva que Lorena obligó a mi hijo a comprar a plazos, aunque sé que andan debiendo hasta la camisa. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa porque las rodillas me traquean con la humedad, y me asomé por la ventanita que da al patio delantero, moviendo apenas la cortina de encaje para que no me vieran. Ahí estaban, y no venían solos. Lorena bajó primero. Traía unos lentes oscuros tan grandes que le tapaban media cara, como si fuera una artista de cine perdida en el rancho, y unos tacones que se le enterraban en la tierra suelta.
Detrás de ella bajó mi Pedro. Lo vi más flaco, más encorvado. Traía la cabeza gacha, como perro regañado, y se frotaba las manos con nerviosismo. Me dieron ganas de salir corriendo y abrazarlo, de decirle que soltara esa carga, pero me contuve. Él había elegido su camino y yo ya había trazado el mío. De la parte trasera bajaron dos hombres que no conocía, hombres de traje gris, con maletines de cuero y cara de pocos amigos. Miraban mi casa no como quien visita un hogar, sino como quien mide un terreno baldío para poner un estacionamiento. Señalaban el techo, señalaban mis rosales, y Lorena asentía con la cabeza, moviendo las manos como si ya estuviera dirigiendo la demolición. El corazón me empezó a latir fuerte, pero no de miedo, sino de una rabia caliente que me subía por el pecho. Así que ese era el plan. Ya no iban a pedirme la firma por las buenas. Ya no venían a tomar café y fingir que les importaba mi salud. Venían a cazar. Me retiré de la ventana y fui hacia la puerta principal. Pasé el cerrojo. ¡Clac! Un sonido seco, metálico, definitivo. Luego fui a la puerta de la cocina e hice lo mismo. Cerré las ventanas de la sala. Dejé la casa en penumbras, solo iluminada por los rayos de sol que se colaban por las rendijas, donde bailaban las motas de polvo. Me senté en mi sillón, justo en el centro de la sala, con mi bastón entre las manos, esperando. Me sentía como un general en su fortaleza, vieja y cansada, pero dispuesta a morir antes que entregar la bandera. Escuché sus pasos en el porche de madera. Las tablas crujieron bajo el peso de los extraños. ¡Mamá!, gritó Pedro. Su voz sonaba quebrada, fingiendo normalidad. ¡Mamá, abre! ¡Somos nosotros! Trajimos a unas personas que quieren conocerte. No contesté. Me quedé quieta, respirando despacio, sintiendo cómo el aire entraba y salía de mis pulmones cansados. Quería que sintieran el silencio, quería que el peso de mi ausencia los pusiera nerviosos. ¡Doña Carmen! Esa fue la voz de Lorena, chillona y exigente. ¡Sabemos que está allí! Vimos luz en la cocina. ¡Abra la puerta! No tenemos todo el día. Hace mucho calor aquí afuera. Seguí en silencio. Imaginé la cara de ella, roja de coraje, sudando bajo su maquillaje caro. Imaginé a los abogados mirando sus relojes, impacientes. «Mira, Pedro», escuché decir a Lorena, ya sin disimular el tono venenoso, «te dije que tu madre ya no está bien de la cabeza. Seguro se quedó dormida o se le olvidó quiénes somos. Esto es justo lo que necesitamos para el juez. Si no abre, demuestra que no puede cuidarse sola. Es perfecto». Ahí estaba. La escuché clarito. No venían a negociar, venían a declararme interdicta. Querían decirle a un juez que yo, Carmen, la mujer que levantó esta granja piedra por piedra, la que lleva las cuentas de la cosecha hasta el último centavo, estaba loca. Querían usar mi vejez como arma para arrebatarme todo sin que yo pudiera defenderme. Sentí una punzada de dolor tan profunda que tuve que cerrar los ojos. No era dolor físico, era el dolor de la traición. Mi hijo estaba ahí afuera escuchando cómo su mujer me llamaba loca y no decía nada. Su silencio era peor que los gritos de ella. «¡Abran esa puerta!», ordenó uno de los abogados. Su voz era grave y autoritaria. «Señora Carmen, traemos una orden judicial preliminar. Necesitamos verificar su estado de salud y las condiciones de la vivienda. Si no abre, tendremos que llamar a la fuerza pública para forzar la entrada por su propia seguridad». Mentira. Yo sabía que era mentira. Mi notario me había explicado todo esa misma mañana. No se consigue una orden así de rápido, y menos sin un juicio previo. Eran documentos falsos, papeles mojados para asustar a una vieja de pueblo. Creían que por ser campesina era ignorante. Me puse de pie, apoyando todo mi peso en el bastón. Mis piernas temblaban, pero mi espíritu estaba firme como un roble. Caminé despacio hacia la puerta.
escuchando cómo empezaban a golpear la madera. «Mamá, por favor», suplicó Pedro, y por primera vez noté miedo en su voz. «Solo firma los papeles y ya. Lorena dice que te vamos a llevar a un lugar bonito, con aire acondicionado. No hagas esto más difícil». ¿Un lugar bonito? Un asilo. Me querían encerrar para vender mi tierra y gastarse el dinero. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Pegué la frente a la madera fresca y hablé, con voz fuerte y clara para que me escucharan hasta el otro lado del camino. «Aquí no entra nadie que no tenga invitación», grité, y mi voz sonó ronca, gutural. «Esta es mi casa, y mientras yo respire, nadie va a venir a decirme que estoy loca. Lárguense con sus papeles y sus mentiras». Se hizo un silencio sepulcral del otro lado. Creo que no esperaban que la viejita senil les respondiera con tanta fuerza. Pero el silencio duró poco. Escuché el taconeo furioso de Lorena acercándose a la puerta. «Ya me cansé de tus juegos, vieja estúpida», rugió ella, perdiendo toda la compostura. «Esos terrenos son míos. Por derecho nos tocan a Pedro y a mí. Tú ya viviste lo que tenías que vivir. Abogados, hagan algo. Tiren la puerta si es necesario». El golpe que siguió hizo retumbar la casa entera. Alguien, seguramente uno de los hombres, había embestido la puerta con el hombro. La madera crujió, el marco vibró y el polvo cayó del techo. Otro golpe. Y otro. Sentí miedo, sí, miedo de que la puerta cediera y entraran como animales salvajes. Pero entonces recordé lo que había hecho horas antes. Recordé el nombre que ahora estaba escrito en las escrituras, el nombre de ese muchacho que me traía leña sin que se lo pidiera, que me arreglaba las goteras y se sentaba a escuchar mis historias sin mirar el reloj. Mateo, el hijo de la que fue mi lavandera, un chico con las manos callosas y el corazón limpio, a quien Lorena había corrido de la propiedad hace años por indio y sucio. Sonreí en la oscuridad de la sala. Ellos creían que estaban derribando la puerta para entrar a su futura propiedad. No sabían que estaban a punto de entrar a una casa ajena. Puse la mano en el picaporte. Sentía la vibración de los golpes del otro lado. Respiré hondo, llenándome los pulmones con el aire de mi casa, el aire de mis recuerdos. ¿Quieren entrar?, murmuré para mí misma. Pues entren. Giré la llave, quité el cerrojo y de un tirón abrí la puerta de par en par justo cuando el abogado iba a dar otro golpe. El hombre casi se cae de bruces hacia adentro, perdiendo el equilibrio. La luz de la tarde me golpeó la cara, cegándome por un instante. Cuando recuperé la vista, los vi. Estaban los cuatro ahí, jadeando, sudados, con los ojos desorbitados. Lorena tenía el cabello revuelto y la cara desencajada por la ira. Pedro estaba pálido como un muerto. Me enderecé todo lo que mi espalda me permitía, levanté la barbilla y clavé mis ojos en los de mi nuera. No necesité gritar. Mi silencio y mi mirada fueron suficientes para detenerlos en seco. En mi mano izquierda no tenía un arma, tenía algo peor para ellos. Una copia certificada con el sello fresco y azul del notario brillando bajo el sol. «Pasen», les dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «Pasen para que vean lo que han perdido». «¡Esos terrenos son míos, vieja necia!». El grito de Lorena rasgó el aire de la tarde como si fuera una tela vieja rompiéndose. Lo gritó ahí, frente a mi casa, con la cara descompuesta y las venas del cuello saltadas, acompañada de esos dos hombres de traje que sostenían carpetas llenas de mentiras y sellos falsos. Ella pensaba que podía quedarse con mis tierras, creía que con gritos y abogados comprados iba a doblar mi voluntad, pero la pobre ilusa no sabía lo que yo había hecho apenas unas horas antes. Cuando intentaron empujar la puerta para romper la cerradura, la abrí yo misma de un solo jalón. Lo que vieron del otro lado, en mis ojos y en el papel que yo sostenía,
hizo que se quedaran helados, como si hubieran visto a la mismísima muerte. Sus papeles ya no valían nada, los terrenos ya estaban a nombre de alguien a quien jamás podrían tocar. El abogado más alto, el que había estado golpeando la madera, trastabilló hacia adelante y casi cae sobre el tapete de bienvenida que tejí hace 20 años. Se tuvo que agarrar del marco de la puerta para no irse de boca. Olía a colonia barata y a sudor agrio, ese olor que tienen los hombres cuando el miedo se les mezcla con la prisa. Lorena se quedó parada un paso atrás, con la boca abierta, boqueando como un pez fuera del agua. Sus ojos iban de mi cara al interior de la casa, buscando desorden, buscando locura, buscando cualquier cosa que le sirviera para encerrarme. Pero solo encontró mi sala limpia, mis cortinas quietas y a mí parada firme como un tronco viejo, pero que todavía tiene raíces profundas. «Buenas tardes», dije. Mi voz no tembló. Me sorprendió lo tranquila que sonó, grave y seca, como el sonido de las piedras del río chocando entre sí. No me hice a un lado para dejarlos pasar. Me planté en el umbral, llenando el espacio con mi presencia, con mis 80 años de historia en esta casa. «Señora Carmen», dijo el abogado, acomodándose la corbata y tratando de recuperar esa compostura de cartón que traía. «Tenemos una orden urgente. Se ha reportado que usted representa un peligro para sí misma y para el patrimonio familiar. Necesitamos entrar para evaluar». «Cállese la boca», lo interrumpí, sin alzar la voz, pero con tal autoridad que el hombre cerró la carpeta de golpe. «Aquí no van a evaluar nada. Y tú, Pedro», miré a mi hijo, que se escondía detrás del hombro de su mujer, incapaz de sostenerme la mirada. «¿Tanto miedo me tienes que necesitas traer extraños para robarle a tu madre?» Pedro levantó la vista y vi que tenía los ojos rojos. «Mamá, no es robo», suplicó con un hilo de voz que me partió el corazón. «Es protección. Lorena dice que estás regalando el dinero, que estás perdiendo la memoria. Solo queremos asegurar el futuro». «¿El futuro de quién, Pedro?», le pregunté, sintiendo cómo una lágrima caliente quería salir, pero me la tragué. «¿El mío o el de las deudas de tu mujer?» «Basta de drama», chilló Lorena, empujando a mi hijo para ponerse al frente. Se quitó los lentes oscuros y me mostró unos ojos llenos de odio, unos ojos que calculaban cuánto valía cada metro cuadrado de mi suelo. «Usted no está bien de la cabeza, doña Carmen, y la ley está de mi lado. Estos abogados traen una certificación médica que dice que usted ya no es apta para administrar nada. Así que quítese de la puerta o la quitamos nosotros. Esa tierra es herencia de mi esposo y no voy a dejar que se pudra con usted». Fue entonces cuando lo hice. Con la mano que no sostenía el bastón, levanté la carpeta azul que me había dado mi notario esa mañana. El papel crujió con el viento suave que empezaba a soplar, trayendo el olor a lluvia desde la sierra. «Tienen razón en una cosa», les dije, y vi cómo fruncían el ceño, confundidos. «Yo ya estoy vieja para administrar tanto terreno. Cansa mucho, duelen los huesos». Lorena sonrió. Fue una sonrisa triunfal, fea, torcida. Creyó que me estaba rindiendo. Vio la carpeta en mi mano y pensó que eran las escrituras listas para entregárselas. «Por fin entra en razón», exclamó ella, extendiendo la mano con las uñas pintadas de rojo, esperando que yo le depositara mi vida entera en la palma. «A ver, deme eso. Los abogados revisarán que todo esté en orden para la transferencia a nombre de Pedro». Yo retiré la mano suavemente, como quien le quita un dulce a un niño malcriado. «No, mija», le dije, y disfruté ver cómo se le borraba la sonrisa. «No me entendiste. Dije que ya no voy a administrar nada porque ya no es mío». El silencio que cayó sobre el porche fue absoluto. Ni los grillos se atrevieron a cantar. El abogado miró a Lorena. Lorena miró a Pedro, y Pedro me miró a mí con una expresión de terror puro. ¿De qué está hablando?»,
tartamudeó el abogado, perdiendo el tono profesional. Si usted firmó algo sin supervisión médica, podemos anularlo. Cualquier venta que haya hecho hoy es fraudulenta porque... No vendí nada, respondí, abriendo la carpeta despacio, disfrutando cada segundo. No soy tan tonta como creen. Sé que si vendía, ustedes pelearían por el dinero. Sé que si se lo heredaba a Pedro, ella se lo gastaría en un mes. Saqué la hoja principal. El sello holográfico del notario brillaba con la luz del atardecer, legítimo, intocable, perfecto. Hice una donación en vida, anuncié, y sentí que las palabras salían de mi boca como pájaros libres. Una donación irrevocable, con reserva de usufructo vitalicio para mí. Eso significa, Lorena, para que lo entiendas con tu cabeza llena de números, que yo voy a vivir aquí hasta el día que Dios me llame, y nadie me puede sacar. Pero la propiedad, la nuda propiedad, ya tiene otro dueño desde las 10 de la mañana. ¡Eso es imposible!, gritó Lorena, abalanzándose para tratar de leer el papel sin tocarlo. Pedro es su único hijo. Tiene que ser para él. ¿A quién se lo diste, vieja loca? ¿A la iglesia? ¿Al asilo? ¡Lo vamos a impugnar! No, dije, y miré a Pedro directamente a los ojos, con una tristeza infinita. Se lo di al único hombre que ha trabajado esta tierra con amor en los últimos 5 años. Al único que viene a arreglarme las cercas sin pedirme un centavo. Al único que me trae medicina cuando me enfermo, mientras ustedes ni siquiera me llaman por teléfono. Lorena se puso pálida, tan pálida que el maquillaje se le notaba como una máscara de yeso. Ella sabía de quién hablaba. Él lo había corrido de la propiedad hace años, llamándolo muerto de hambre. Mateo, susurró Pedro. El nombre salió de sus labios como una maldición y una plegaria al mismo tiempo. ¿Se lo diste a Mateo, al hijo de la lavandera? Así es, confirmé, sintiendo una paz inmensa. A Mateo. Él es el dueño ahora. Y da la casualidad de que Mateo no necesita dinero, porque él ama la tierra. Él no va a venderle a ninguna constructora. ¿Y lo mejor de todo? Hice una pausa para saborear el momento, viendo cómo los abogados empezaban a guardar sus cosas, dándose cuenta de que ya no había nada que pelear ahí. Es que Mateo es mayor de edad, está en pleno uso de sus facultades y no tiene ningún lazo sanguíneo con ustedes. No pueden alegar demencia, no pueden alegar presión familiar. Es un regalo, y lo que se regala no se quita. Lorena soltó un alarido de rabia, un sonido agudo y desesperado, y se llevó las manos a la cabeza. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ese dinero era nuestro! ¡Ya teníamos los boletos! ¡Ya dimos el enganche del departamento! El abogado le puso una mano en el hombro a Lorena, pero ella se la sacudió con violencia. Señora, dijo el hombre, mirándome ahora con un respeto nuevo, el respeto que se le tiene a un enemigo que te ha vencido en tu propio juego. Si el documento está notariado y registrado como dice, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. La orden judicial preliminar se basaba en la premisa de proteger el patrimonio futuro del heredero natural. Si el patrimonio ya no existe, no hay caso. Vi cómo el mundo de Lorena se derrumbaba en un segundo. Todos sus planes, sus viajes, sus lujos a costa de mi trabajo se hicieron polvo. Se quedó mirando el suelo de tierra, respirando agitada, como si le faltara el aire. Pedro se acercó un paso. Estaba llorando de verdad ahora. «Mamá, ¿cómo pudiste? Soy tu sangre». Me dolió. Dios sabe cuánto me dolió. Sentí que el pecho se me abría en dos. Pero me acordé de sus silencios, de su cobardía, de cómo dejó que me humillaran. «Tú eres mi sangre, Pedro», le dije suavemente, acariciando con la mirada sus canas prematuras. Pero la sangre no da derechos si no hay lealtad. Te di la vida, te di educación, te di amor. Pero esta tierra,
Esta tierra se la ganó quien la suda, no quien la codicia. Di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta. No la cerré de golpe, la fui empujando despacio, viendo sus caras por última vez en esa tarde. Váyanse a su casa, les dije. Aquí ya no hay nada que buscar. Y díganle a la constructora que la única demolición que va a haber es la de sus planes. El clac del cerrojo al cerrarse sonó más fuerte que nunca. Me recargué contra la puerta cerrada, sintiendo cómo las piernas me fallaban por fin. Me deslicé hasta el suelo, abrazada a mi carpeta, y solté el aire que había estado conteniendo. Afuera escuchaba los gritos histéricos de Lorena insultando a Pedro y el motor de la camioneta arrancando con furia. Pero adentro solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el latido de mi propio corazón. Un poco roto, sí, pero libre. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo era dueña de mi destino. ¿Y Mateo? Mateo llegaría mañana temprano con la leche, y yo tendría que explicarle que ahora era un hombre rico, aunque sé que a él, igual que a mí, eso le importaría menos que el olor de la tierra mojada después de la lluvia. «¡Esos terrenos son míos!», gritó la esposa de mi hijo frente a mi casa, llegada con 2 abogados y documentos falsos, convencida de que con sus alaridos iba a derribar lo que yo había construido en 80 años. Pensaba que podía quedarse con mis tierras. Creía que una anciana sola y con bastón no sería rival para su ambición desmedida. Pero la pobre ilusa no sabía lo que yo había hecho horas antes, mientras ella seguramente se elegía la ropa cara para venir a despojarme. Cuando intentaron empujar la puerta, creyendo que la mantenía cerrada por miedo, la abrí yo misma de golpe. Lo que vieron del otro lado hizo que todos se quedaran helados. Sus papeles ya no valían nada. Los terrenos ya estaban a nombre de alguien que jamás podrían tocar. El sol de la tarde les pegaba de lleno en la cara, y pude ver cómo parpadeaban, confundidos por mi presencia firme en el umbral. Lorena tenía el maquillaje corrido por el sudor y la rabia, y esos 2 hombres de traje oscuro parecían pingüinos asoleados, incómodos y fuera de lugar en mi porche de madera. «Buenas tardes», dije. Mi voz salió profunda, rasposa, pero sólida como las piedras del río que cruza la propiedad. No me moví ni 1 milímetro. Me planté ahí, apoyada en mi bastón de nogal, bloqueando la entrada a mi santuario. Nadie respondió al principio. El silencio era pesado, solo roto por el zumbido de alguna mosca y la respiración agitada de mi nuera. Ella esperaba encontrar a una viejita temblorosa escondida bajo la cama, no a una matriarca defendiendo su castillo. «Señora Carmen», empezó uno de los abogados, aclarándose la garganta y tratando de sonar importante mientras se secaba la frente con un pañuelo, «tenemos una orden judicial preliminar para evaluar su capacidad mental y asegurar los bienes. Si no coopera, la situación será muy desagradable». Lo miré a los ojos. Tenía ojos de pez muerto, fríos y sin alma. Luego miré a mi hijo. Pedro estaba detrás de su mujer, cabizbajo, mirando sus zapatos lustrados que ya se habían llenado de polvo. «¿Desagradable?», pregunté suavemente, sin dejar de mirar a mi hijo. Desagradable es parir a un hijo, limpiarle las fiebres, trabajar de sol a sol para darle estudios y que años después vuelva a tu puerta con extraños para decirte que estás loca y robarte tu casa. Eso, señor abogado, es desagradable. Pedro levantó la vista. Vi vergüenza en su mirada, sí, pero también vi codicia. La misma codicia que le había contagiado esa mujer. «Mamá, por favor», suplicó él, con esa voz débil que siempre ponía cuando Lorena lo mandaba. «No es robo, es administración. Estás muy mayor. Esas tierras son demasiado para ti. Lorena dice que...» Lorena dice, interrumpí, golpeando el suelo con el bastón.
El sonido seco de la madera cayó a los pájaros. ¿Y tú qué dices, Pedro? ¿Tú ya no tienes voz o te la tragaste junto con tu dignidad? «Ya basta de sermones», estalló Lorena, dando un paso adelante y empujando a mi hijo a un lado como si fuera un estorbo. «Usted no entiende por las buenas. Abogados, enséñanle los papeles». «Vamos a tomar posesión ahora mismo. Esa tierra es la herencia de mi marido y no voy a dejar que se la gaste en medicinas o se la regalle a la iglesia». Fue en ese momento, justo cuando el abogado abría su maletín de cuero brillante, que yo levanté despacio mi mano izquierda. No sostenía un arma, aunque para ellos fue mucho más letal. Sostenía una carpeta azul simple con el sello fresco de la notaría del pueblo. «Guarden sus papeles», les dije, con una calma que me nacía del estómago. «No gasten saliva. Ustedes vienen a reclamar una herencia, ¿verdad? Vienen a proteger el patrimonio de Pedro». «Exacto», dijo Lorena, cruzándose de brazos con una sonrisa triunfal y venenosa. «Y la ley nos ampara. Usted ya no está capacitada». «Pues lamento informarles que han llegado tarde», respondí, y una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Muy tarde, porque ya no hay nada que heredar. El abogado se detuvo con el maletín a medio abrir. Lorena frunció el ceño. Esa arruga profunda en su frente se marcó más que nunca. «¿De qué habla, vieja?», escupió ella, perdiendo los modales de señora rica. «Hablo de que esta mañana, a primera hora, mientras ustedes desayunaban planeando cómo encerrarme en un asilo, yo estaba firmando una escritura pública ante notario», expliqué, saboreando cada palabra. «He realizado una donación en vida». Se hizo un silencio absoluto. Sentí una brisa fresca que venía del norte, trayendo olor a tierra mojada y a justicia. «¿Una donación?», tartamudeó Pedro, poniéndose pálido como la cera. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Vendiste la granja?» «No, hijo, no la vendí, la regalé». «¡Eso es ilegal!», gritó el abogado, dando un paso hacia mí de forma amenazante. «Si usted no está en sus cabales, esa donación es nula. La impugnaremos. Le aseguro que ningún juez aceptará que desherede a su único hijo». «Ahí se equivoca, licenciado», le contesté, manteniendo mi postura erguida aunque la espalda me dolía horrores. El notario certificó mi plena lucidez. Pasé 2 exámenes médicos esta misma semana previendo que ustedes intentarían esta jugada sucia. Estoy más cuerda que todos ustedes juntos. Y la ley dice que puedo hacer con lo mío lo que me dé la gana. Lorena parecía a punto de sufrir un infarto. Se agarraba el pecho, boqueando. «¿A quién?», preguntó ella con un hilo de voz estrangulado. «¿A quién se lo diste? ¿A las monjas? ¿Al gobierno? ¡Dímelo!». Abrí la carpeta despacio. El papel crujió, un sonido hermoso. «Se lo di a la única persona que ha amado esta tierra tanto como mi difunto esposo y yo», dije, mirando fijamente a Lorena. «Se lo di a Mateo». Vi cómo el nombre la golpeaba físicamente. Retrocedió un paso, como si le hubiera dado una bofetada. «¿Mateo?», repitió ella con asco. «¿El peón? ¿Ese indio sucio que venía a pedir trabajo? ¿El hijo de tu lavandera?» «Ese mismo», asentí, sintiendo un orgullo inmenso. «Ese muchacho al que tú corriste de aquí hace 5 años porque dijiste que olía mal y que no era digno de entrar a la cocina». «Ese muchacho que, a pesar de tus insultos, siguió viniendo cada semana a cortarme la leña, a arreglar el techo cuando llovía y a traerme la leche fresca sin cobrarme ni un centavo solo porque me tiene cariño». «¡Es un estafador!», chilló Lorena, mesándose los cabellos teñidos. «Se aprovechó de ti, te engañó». «No, Lorena, él ni siquiera lo sabe todavía», dije, bajando la voz para que tuvieran que esforzarse por escucharme. «Se va a enterar mañana.
La propiedad está a su nombre. Yo me quedé con el usufructo vitalicio. Eso significa, Pedro, que yo viviré aquí hasta que me muera, en mi casa, mandando en mi cocina. Pero la tierra, los frutales, el pozo y el valor de todo esto ya es de Mateo. Y Mateo es joven, fuerte y honesto. Él nunca venderá. Pedro se dejó caer de rodillas en la tierra. Lloraba abiertamente, cubriéndose la cara con las manos. Mamá, el dinero. Debíamos mucho dinero. Contábamos con esto. Sollozó mi hijo. Lo miré con una tristeza infinita. Me dolía el corazón verlo así, derrotado, pero sabía que era necesario. A veces, para salvar el alma de alguien, tienes que dejar que toque fondo. Lo sé, Pedro, le dije suavemente. Sé que debes dinero por los caprichos de ella. Sé que hipotecaron su casa y que perdieron el coche. Lo sé todo porque en este pueblo todo se sabe. Pero mi tierra no iba a pagar sus errores. Mi tierra no se iba a convertir en un centro comercial ni en condominios de lujo. Lorena se abalanzó hacia mí con las uñas por delante como una gata acorralada. ¡Maldita vieja! ¡Deshaz eso! ¡Rómpelo!, gritaba fuera de sí. El abogado más joven tuvo que sujetarla por la cintura para que no me agrediera. Yo ni me inmuté. Llévensela, ordené con la autoridad de quien ha domado caballos y tormentas. Llévensela de mi propiedad, porque ahora, si no se van, estarían invadiendo propiedad privada ajena. Y estoy segura de que Mateo, cuando se entere de que es el dueño, no será tan amable como yo. El abogado principal, el de ojos de pez, cerró su maletín con un golpe seco. Entendió que habían perdido. Entendió que contra una escritura pública bien hecha y un examen médico certificado no tenía caso pelear, y menos si no había dinero para pagarle sus honorarios, porque ahora sabía que Pedro y Lorena estaban en la ruina. «Vámonos, señora», le dijo a Lorena, jalándola del brazo. «Aquí no hay nada que hacer. Esto es caso cerrado». «¡No! ¡No me voy a ir! ¡Es mi dinero!», berreaba ella, pataleando mientras la arrastraban hacia la camioneta lujosa que seguramente también debían al banco. Pedro se quedó arrodillado un momento más. Levantó la cara, roja de llanto y polvo. «¿Por qué, mamá?», me preguntó, con la voz rota. «Soy tu sangre». Me acerqué a él. El olor a su colonia cara se mezclaba con el olor a derrota. Puse mi mano, llena de manchas y arrugas, sobre su hombro. «La sangre te hace pariente, Pedro, pero la lealtad te hace familia», le dije, y sentí que una lágrima mía rodaba por mi mejilla. «Mateo fue el hijo que tú olvidaste ser. Vete, hijo. Vete y trata de arreglar tu vida lejos de la falda de esa mujer. Aquí siempre tendrás un plato de sopa si vienes solo y con humildad. Pero la tierra ya eligió a su dueño». Pedro se levantó despacio, como si le hubieran caído 100 años encima. No dijo nada más. Caminó arrastrando los pies hacia el coche, donde Lorena seguía gritando insultos que se perdían en el viento de la tarde. Vi cómo subían al auto. Vi cómo daban la vuelta levantando una nube de polvo y gravilla. Vi cómo se alejaban por el camino hasta convertirse en un punto minúsculo. Solo entonces, cuando el motor dejó de escucharse, permití que mis piernas temblaran. Me recargué en el marco de la puerta y sentí que el aire salía de mis pulmones en un suspiro largo y doloroso. Había ganado, sí, pero la victoria tenía un sabor amargo, el sabor de la soledad y de la decepción de una madre. Miré hacia el campo, hacia los surcos donde Mateo estaría trabajando mañana. Imaginé su cara de sorpresa, sus manos grandes y toscas temblando al recibir la noticia. Sonreí, esta vez con ternura verdadera. Al menos sabía que mis árboles seguirían dando sombra a alguien que los amaba. Entré a la casa despacio. El piso de madera crujió bajo mis pies, dándome la bienvenida.
Cerré la puerta con doble cerrojo. Ya nadie vendría a sacarme. Me senté en mi sillón viejo, frente a la ventana, y vi cómo empezaban a caer las primeras gotas de lluvia, lavando el polvo que ellos habían dejado, limpiando mi entrada, limpiando mi vida. Todo estaba en silencio, un silencio bendito y mío. Estaba sola, pero era libre. Los gritos de Lorena, la esposa de mi hijo, retumbaron frente a mi puerta como un trueno malintencionado. Había llegado arrastrando a 2 abogados de traje impecable y un fajo de documentos falsos bajo el brazo, con la respiración agitada y los ojos inyectados en codicia. La pobre ilusa creía que podía quedarse con mis tierras. Pensaba que una anciana de 80 años no tendría fuerzas para oponerse a su juventud y a su maldad, pero no tenía ni la menor idea de lo que yo había hecho apenas unas horas antes. Cuando intentaron forzar la entrada, creyendo que me escondía por miedo, fui yo misma quien abrió la puerta de par en par. Lo que se encontraron del otro lado los dejó helados, con el aliento suspendido en el aire. Los terrenos ya no valían más que papel mojado. Los terrenos ya estaban a nombre de alguien a quien jamás podrían ponerle una mano encima. El sol de la tarde caía pesado sobre el porche, y el calor hacía brillar el sudor en la frente de esos hombres de ciudad que parecían incómodos pisando el polvo de mi entrada. Yo me mantuve firme en el umbral, aferrando con ambas manos la empuñadura de mi bastón de roble, ese que había tallado mi difunto esposo hace 30 años. Sentía el corazón galopando en mi pecho, no por miedo, sino por esa adrenalina amarga que te invade cuando tienes que defender tu dignidad frente a tu propia sangre. Lorena me miró con una mezcla de odio y triunfo anticipado. Su perfume, demasiado dulce y empalagoso, invadía el aire limpio del campo, mareándome un poco. Pedro, mi hijo, estaba a un paso atrás, cabizbajo, mirando sus zapatos lustrados que ya empezaban a cubrirse de tierra roja. No se atrevía a mirarme a los ojos. «Señora Carmen», dijo uno de los abogados, un hombre con cara de comadreja que se secaba el cuello con un pañuelo. «Le sugiero que se aparte. Traemos una orden judicial preliminar basada en su incapacidad para administrar el patrimonio. Si no coopera, tendremos que llamar a la fuerza pública para asegurar los bienes». Miré al abogado, luego a Lorena y finalmente posé mi vista en Pedro. Sentí una punzada en el estómago, un dolor viejo y profundo. ¿En qué momento el niño que corría por estos maizales se había convertido en este hombre gris y cobarde? ¿Incapacidad?, pregunté, y mi voz salió ronca pero fuerte, como el arrastrar de piedras en el río. La única incapacidad que veo aquí es la de ustedes para ganarse la vida honradamente sin esperar a que una vieja se muera. ¡Basta de palabrerías!, chilló Lorena, dando un paso al frente y agitando unos papeles frente a mi nariz. «Firma de una vez la cesión o te juro que te meto en el asilo esta misma noche. Pedro es tu único heredero y no voy a permitir que te gastes la herencia en tonterías». Fue entonces cuando levanté mi mano izquierda. No temblaba. En ella sostenía una carpeta azul, sencilla, sin adornos. La abrí despacio, dejando que el silencio se hiciera espeso entre nosotros, solo roto por el zumbido de las cigarras. «Llegan tarde, hija», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Llegan muy tarde, porque ya no hay nada que heredar». Lorena soltó una carcajada nerviosa, seca. «¿De qué hablas, vieja loca? La tierra está aquí, la casa está aquí». «La tierra sigue aquí, sí», respondí, clavando mis ojos en los suyos, «pero ya no es mía». Esta mañana, a las 10 en punto, firmé una escritura pública ante notario. He donado la nuda propiedad de todo, las hectáreas de cultivo, los frutales, el pozo y esta casa.
Me he reservado el usufructo vitalicio, lo que significa que yo viviré y mandaré aquí hasta que Dios me llame. Pero el dueño ya es otro. El abogado de cara de comadreja se puso pálido y dejó caer el maletín al suelo. Entendía perfectamente lo que eso significaba. Lorena, en cambio, parecía a punto de estallar. ¡Mentira!, gritó, abalanzándose para intentar ver el documento. Pedro es el único hijo, la ley lo protege. ¿A quién se lo diste? ¿A la iglesia? ¿Al gobierno? Lo vamos a impugnar por demencia senil. Di un paso atrás, protegiendo la carpeta contra mi pecho. No, dije suavemente, mirando a Pedro, esperando ver alguna reacción, algún rastro de alivio, pero solo vi pánico. Se lo di al único hombre que ha trabajado esta tierra con amor y respeto en los últimos 5 años. Al único que viene a arreglarme las cercas bajo la lluvia sin pedirme un centavo. Al único que me trae medicina cuando me enfermo y me hace sopa, mientras ustedes ni siquiera me llaman por teléfono en Navidad. El rostro de Lorena se transformó. El maquillaje parecía cuartearse sobre su piel tensa. Sabía de quién hablaba. Él lo había humillado tantas veces. ¿Mateo? El nombre salió de los labios de Pedro como un susurro horrorizado. ¿Se lo diste a Mateo? ¿Al hijo de la lavandera? ¿A un peón? Así es, confirmé, sintiendo una paz inmensa inundarme. A Mateo. Él es el dueño ahora, y da la casualidad de que Mateo no necesita dinero, porque él ama la tierra. Él no va a venderle a ninguna constructora para hacer centros comerciales. Y lo mejor de todo, señores abogados, añadí girándome hacia los hombres de traje, es que Mateo es mayor de edad, está en pleno uso de sus facultades y no tiene ningún lazo sanguíneo con nosotros. No pueden alegar presión familiar. Es un regalo. Y lo que se regala en vida no se quita. Lorena soltó un alarido de rabia pura, un sonido agudo y desesperado que espantó a los pájaros de los árboles cercanos. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el pelo teñido. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ese dinero era nuestro!, gritaba fuera de sí, pataleando el suelo como una niña malcriada. ¡Ya teníamos los boletos! ¡Ya dimos el enganche del departamento en la playa! ¡Pedro, haz algo! ¡Tu madre nos ha arruinado! El abogado principal le puso una mano en el hombro a Lorena para calmarla, pero ella se lo sacudió con violencia. El hombre me miró con un respeto nuevo, el respeto que se le tiene a un enemigo que te ha vencido en tu propio juego de ajedrez. Señora, dijo él, cerrando su carpeta, si el documento está notariado y registrado como dice, y si usted pasó los exámenes médicos que el notario seguramente exigió, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. La orden judicial ya no tiene objeto. No hay patrimonio que proteger. Vi cómo el mundo de Lorena se derrumbaba en un segundo. Todos sus planes, sus viajes, sus lujos a costa de mi trabajo de toda una vida se hicieron polvo frente a sus ojos. Se quedó mirando el suelo de tierra, respirando agitada, como si le faltara el aire, dándose cuenta de que sus deudas ahora eran impagables. Pedro se acercó un paso hacia el porche. Estaba llorando de verdad ahora. Las lágrimas le hacían surcos en la cara polvorienta. «Mamá», gimió, «¿cómo pudiste? Soy tu sangre, soy tu hijo». Me dolió. Dios sabe cuánto me dolió ver a mi hijo así, destruido. Sentí que el pecho se me abría en dos. Pero entonces me acordé de sus silencios durante años, de su cobardía, de cómo dejó que esa mujer me insultara en mi propia mesa, de cómo nunca vino a ver si yo tenía leña para el invierno. «Tú eres mi sangre, Pedro», le dije con la voz quebrada, acariciando con la mirada sus canas prematuras. «Pero la sangre no da derechos si no hay lealtad. Te di la vida, te di educación, te di todo mi amor. Pero esta tierra se la ganó quien la suda, no quien la codicia».
Di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta de madera pesada. No la cerré de golpe. La fui empujando despacio, viendo sus caras por última vez en esa tarde que empezaba a refrescar. «Váyanse a su casa», les dije, con un tono definitivo. «Aquí ya no hay nada que buscar. Y díganle a la constructora que la única demolición que va a haber es la de sus planes». El clac del cerrojo al cerrarse sonó más fuerte que nunca en el silencio de la casa. Me recargué contra la puerta cerrada, sintiendo cómo las piernas me fallaban por fin. Me deslicé despacio hasta el suelo de madera, abrazada a mi carpeta azul, y solté el aire que había estado conteniendo durante lo que pareció una eternidad. Afuera escuchaba los gritos histéricos de Lorena insultando a Pedro, culpándolo de todo, y el motor de la camioneta arrancando con furia, haciendo rechinar las llantas sobre la grava. Pero, adentro solo se escuchaba el tic-tac rítmico del viejo reloj de pared y el latido de mi propio corazón, un poco roto, sí, pero libre. Me quedé ahí sentada en el suelo del recibidor, con la luz dorada del atardecer entrando por las rendijas de las ventanas. El olor a cera para madera y a café viejo me reconfortó. Estaba sola. Quizás moriría sola en esta casa, pero por primera vez en mucho tiempo era dueña absoluta de mi destino. Cerré los ojos e imaginé a Mateo. Mañana llegaría temprano con la leche fresca, como siempre, silbando esa canción desafinada que tanto me gustaba. Yo le serviría una taza de café, le pediría que se sentara y tendría que explicarle a ese muchacho sencillo que ahora era un hombre rico. Aunque, conociéndolo, sé que a él, igual que a mí, eso le importaría menos que el olor de la tierra mojada después de la primera lluvia de octubre. Sonreí en la penumbra. El legado estaba a salvo. La tierra estaba en buenas manos. Y yo, Carmen, podía descansar por fin.